llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Vamos al versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vamos al versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Entonces, el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Versículo 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es viva, Señor, y gracias porque hoy nos quieres nutrir nuestro espíritu, Señor. Hoy tienes una palabra, Señor, tienes pan fresco para nosotros del cielo, Señor. Y hoy en esta hora nos sentamos, Señor, a recibir tu palabra. Gracias por lo que tienes para nosotros. Lo recibimos, Espíritu Santo. Sé tú obrando en cada vida, en cada corazón. Y usa mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia se trata de una familia que tenía una necesidad muy grande. Dice la historia que era dos hermanas, Marta y María, y tenían un hermano que estaba muy enfermo. Este hermano se llamaba Lázaro y él estaba muy enfermo, pero ellas habían escuchado de Jesús. Y sabían que Jesús podía sanar, que Jesús se encontraba la solución para lo que ellos estaban batallando. Entonces, dice que estas mujeres, estas hermanas, se unieron y mandaron una petición con un mensajero que vaya con Jesús y le dijera: Jesús, el que tú amas, está enfermo. Ellas habían mandado con esta persona, con este mensajero, una noticia, porque ellas sabían y habían entendido que Jesús era el único
que si él estaba enfermo y él estaba muy grave y su vida estaba en peligro, que Jesús era el único, que si ellas clamaban a él, que si ellas lograban a que Jesús viniera, Jesús podría hacer un milagro en sus vidas. Y de esto yo quiero hablar. Yo quiero hablar de 3 puntos muy simples. Yo no sé cómo se encuentra la situación en tu casa. ¿Cómo se encuentra la situación quizá en tu cuerpo o en tu familia con tus hijos? Pero hoy te vine a decir que si tú tienes una necesidad, lo importante es que primero reconozcamos que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús es el que tiene la solución para lo que nosotros estamos batallando. Amén. Amén, gloria a Dios. Jesús es el que puede solucionar cualquier detalle que tú estás teniendo, cualquier discusión, cualquier enfermedad. Jesús murió para tomar toda enfermedad sobre su espalda, para que nosotros, cuando estamos en Cristo, no tengamos que vivir con enfermedad en nuestro cuerpo. Y dice la palabra de Dios que ellas hicieron algo en el versículo 3. Dice que ellas se enviaron a mandar a Jesús, a traerlo. Cuando nosotros nos ponemos en nuestras rodillas en oración, nosotros estamos mandando un mensaje a los cielos y diciendo: Jesús, yo te necesito aquí en mi casa. Jesús, yo necesito que tú te aparezcas en mi cuerpo, Señor. Yo necesito sanidad. Y lo que tú haces cuando tú estás de rodillas es mandando un mensaje al cielo y diciendo: Jesús, ven a mi casa. Jesús, soluciona lo que está sucediendo, porque reconozco que solo tú lo puedes hacer. La oración, hermanos, es lo que nos mantiene firmes, pero es lo que hace que nosotros mandemos nuestra necesidad, que Jesús la vea. Dice la palabra que Él escuchó, llegó el mensajero y le dio palabra a Jesús. Cuando nosotros persistimos en la oración, nuestra petición llega a Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4, que oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino que para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hoy te vine a decir que si tú estás pasando una necesidad en tu casa, una necesidad con tu familia, una necesidad en tu cuerpo, hoy te vine a decir que no te rindas en la oración, que vayas y mandes traer a Jesús. En la oración es donde tú te pones de rodillas y le dices: Señor, ven a mi encuentro, ven a mi casa. Yo necesito que hagas un milagro en mi familia. Oh, pero cómo quisiera que alguien en este lugar pudiera creer la palabra. Amén, amén, amén. ¿Cómo es en la oración que nosotros venimos a traer a Jesús? ¿Cómo es que atraemos a Jesús a nuestra vida? Como María y Marta lo hicieron cuando le mandaron mensaje a Jesús para que Él viniera, porque en su casa había una necesidad. Su hermano se estaba muriendo. Quizá tú no tienes una enfermedad en tu familia, pero quizá hay una muerte espiritual que ha visitado a tu casa. Quizá hay discusión y hay peleas en tu casa. Es necesario que tú mandes a traer a Jesús. Y es con tus rodillas, es con tu persistencia. Dice la Biblia en versículo 2 acerca de María. María, dice la palabra, que Jesús la amaba.
Pero Jesús la amaba porque ella un día, mientras Jesús estaba en una casa con unos fariseos, dice la Biblia que ella entró a esa casa siendo pecadora y agarró una botella de fragancia, de perfume muy caro. Muy caro. Y dice que ella empezó a acercarse a los pies de Jesús y ella lo quebró y ella empezó a ungir sus pies. Ella ungió a Jesús y con sus lágrimas empezó a llorar a los pies de Jesús y con su pelo empezó a limpiar los pies del maestro. Y dice que ese hecho que ella hizo lo conmovió a él. Y Jesús amaba a esta mujer porque ella se había rendido. Le había entregado lo más valioso que ella tenía. Y se lo entregó a Jesús. No le importó que el fariseo estuviese en el cuarto. No le importó nada más. Ella se acercó a Jesús y lo adoró. Y si leemos en otro versículo, versículo 31 y 32, dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella empezó a desahogarse a los pies del Señor y le empezó a decir lo que estaba en su corazón. Señor, si esto fuera pasado, esto otro no fuera pasado. Señor, esto, Señor, lo otro. Ella empezó a llorar. Entonces dice el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando nosotros venimos al Señor en la oración y nos rendimos por completo y le decimos: Señor, mira lo que realmente está pasando en mi casa. Mira lo que realmente está pasando en mi corazón. Mira que tengo esta duda, esta inseguridad. Mira que las cosas en mi casa, Señor, están empeorando. Cuando nosotros derramamos lágrimas delante del Señor, delante de sus pies, dice aquí que Él se estremeció en espíritu y se conmovió. Él fue conmovido y así mismo, cuando nosotros oramos, nos rendimos al Señor, cuando entregas tu corazón y te rindes en oración a Él, cuando te tiras al piso y dices: yo no sé lo que está pasando en mi casa, yo no entiendo lo que está pasando en mi cuerpo. El doctor dice esto, yo miro que las cosas empeoran, Señor, pero aquí estoy delante de ti. Ven a mi casa, ven a mi encuentro. Jesús se va a conmover por tu necesidad. Jesús se va a conmover por las lágrimas que estás derramando delante de su trono. Hoy vine a decirte que las lágrimas que estás llorando delante de Dios no son en vano ni van desapercibidos, pero el Señor viene en camino a tu casa. Vamos, dije que el Señor viene en camino a tu casa. Algo más que quiero que notemos en este mensaje es lo siguiente. Ya que habían mandado a traer a Jesús estas mujeres y el mensajero había dado el mensaje a Jesús, Jesús le dijo: no te preocupes, que esto no es para muerte, sino para que Dios se glorifique a través de él. Y yo me imagino que ellas
Porque dice la palabra, si usted lee toda la historia completa, que la distancia de donde Jesús estaba a donde estaban estas mujeres no estaba lejos. Pero dice la Biblia que pasaron 4 días. Y yo me imagino que las mujeres, estando en casa, diciéndole antes de que su hermano empeorara, le dijeron, ven porque el que amas está enfermo. Y yo me imagino que pasaron las horas, que pasó el día. Y ellas dicen, no te preocupes. No te preocupes porque ya viene Jesús. Y cuando venga todo va a estar bien. Bueno, pasó un día. Y yo me imagino que Marta o María le decía a la otra, oye, mira su condición, mira que se está empeorando la cosa. Y la otra le decía, no te preocupes que ya lo mandamos a traer. Ya en cualquier momento Jesús llega y todo se soluciona. Pero pasaron 3 días. Empezaron a notar raro porque la distancia no era de distancia de 3 días. Y la condición de él cada vez se estaba empeorando más. Hasta que muere. Y cuando él muere, ellas empiezan a llorar porque Jesús, el que tenía que tener la solución, no había aparecido. Y ellas estaban llorando porque Jesús, el que tenía que sanar al hermano, al que Jesús amaba, ahora estaba muerto. Y la condición en la casa estaba peor de lo que estaba antes. Y yo me imagino que preguntas empezaron en sus corazones. Pero ¿por qué Jesús? Si Él nos amaba, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era lo único que retumbaba en su mente, en su corazón, porque ahora la situación ya no era que estaba enfermo, ya no era que tenía esperanza. Para el ojo del hombre ya todo había terminado, porque su hermano había muerto. Y cuando su hermano había muerto, dice la Biblia que Jesús llega. Entonces estas mujeres están confundidas, están batallando en su interior y llegan a los pies de Jesús y le dicen, si tú hubieras estado aquí, todo lo que yo pasé, todo este sufrimiento y esta muerte no hubiera sucedido. Pero Jesús había soltado una palabra en el momento que ellas escucharon, el momento que Jesús escuchó la necesidad de ellas. Él soltó una palabra, que esto iba a ser para que Él se glorificara y que la muerte no iba a tocar esa casa. Yo sé que hay muchos de nosotros que tenemos peticiones fuertes que están delante del trono de Dios. Circunstancias en tu casa, en tu familia, cosas que tú estás batallando, que dices, tú no entiendes, tú no sabes. Pero en el momento que tú te pones de rodillas y le empiezas a abrir tu corazón al Señor, tú empiezas a mandar mensajes al cielo y a decir, Jesús, cámbialo. Jesús, ven y cambia. Jesús, ven y cambia. Jesús, ven y sana. Y el momento que Jesús escucha tu oración, cuando Él escucha tu clamor, dice la Biblia que Él soltó una palabra.
Y era una palabra de fe. Una palabra de fe que chocaba con lo natural que ellos estaban viendo. Pero lo que tú estás viviendo ahora está chocando con lo que el cielo está diciendo. Jesús dice y te da una promesa a ti, que si tú crees, tú y tu casa van a servir al Señor. Pero tu familia se mira destruida. Jesús te da una palabra y te dice que por sus llagas tú has sido sanado. Pero en tu cuerpo tú miras enfermedad. Siempre lo que diga Jesús va a ir contrario a lo que tus ojos naturales están viendo. Y por eso es necesario que cuando las cosas están empeorando en tu casa, de la misma manera que estaban empeorando las cosas con Marta y María, que en ese tiempo tú te agarres de la palabra que Jesús soltó sobre ti. Que tú te agarres de las promesas de Dios en su palabra. Que tú satures tu corazón con lo que Jesús dice y no lo que tú estás mirando. Porque lo que estás mirando es muerte, como ellas estaban mirando. Ellas no entendían la palabra que Jesús había soltado. No se preocupen, que esta enfermedad no es de muerte. Ellas dijeron, ok, bueno, entonces no se va a morir. No, Jesús tenía un plan mayor. Un plan mayor. Dice la palabra de Dios en el versículo 38 que cuando Jesús miró que esta mujer se había postrado delante de él y empezó a derramar su corazón y empezó a sacar las preguntas que ella tenía, decir, si fueras estado aquí esto no fuera pasado. Ella empezó a ser vulnerable delante del Señor y decirle cómo ella realmente se sentía. Y cuando ella empezó a decir eso, Jesús se conmovió. Y el versículo 38 dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Llegó un tiempo, como llegará el tiempo en tu casa, que Jesús va a venir a tu casa. Que Jesús va a llegar a tu puerta y va a tocar. Que Jesús va a venir a lo que está muerto en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu ciudad. Jesús va a venir como vino en esta ocasión. Ya no solo estaba en la ciudad, sino que ahora estaba frente a la necesidad. Ahora ya no mirarás solamente que Jesús se mueve en otros, que Jesús sana a otros. Ya no mirarás solamente que el Señor toca a otros, que el Señor restaura a otros, que el Señor se manifiesta en otros, sino que ahora tú mirarás que el Señor se parará frente a ti, frente a tu necesidad, frente a tu casa, y le dirá a tu problema, le dirá a la muerte espiritual, le dirá a lo que está sucediendo: Lázaro, sal fuera, y el muerto va a resucitar. La situación en tu casa va a cambiar, porque Jesús, cuando Él llega a un lugar, todo cambia. Todo cambia.
Nika siririkita robo sararakai. Nadie entendía la situación que estaba sucediendo. Pero Jesús había escogido a ese muerto para mostrar su gloria. Quizá tú no estás entendiendo el proceso por el cual estás pasando en tu cuerpo, en tu familia, en tu casa, en tu vida personal. Pero Jesús ha escogido a eso que está muerto, a eso que está desbaratado, a lo que está sin explicación natural. Lo ha escogido para mostrar su gloria. Tus hijos, tu familia, tu cuerpo. Si estás batallando, si estás pasando un proceso difícil, te vengo a decir que Jesús ha escogido tu cuerpo, tu familia, tu casa para mostrar la gloria de Dios. En lugar de quejarte, dile gracias, Señor, porque mayor será la gloria que yo voy a mirar en este hombre, en esta mujer, en esta familia. Porque tú eres bueno y has escogido mi casa para resplandecer tu gloria, para demostrar tu poder al mundo. Después de que Lázaro sale fuera, Él resucita y sale fuera. Dice la palabra de Dios que mucha gente vino a los pies de Cristo a causa de la vida de este hombre. Mucha gente encontró la salvación a causa de lo que habían mirado que pasó en la vida de este hombre. Lo que estás pasando es para testimonio, porque Dios se va a glorificar en tu casa. Es como que nadie creyó. Dios va a glorificarse en tu casa. Dios quiere tocar tu vida, tu familia. Él quiere glorificarse en tu cuerpo. Y muchos van a venir a Cristo a través de lo que miren que Dios hace en ti y a través de ti. Lo que Dios haga en tus hijos, en tu familia, va a cambiar a otros. Gracias, Jesús. Jesús, enfrente de su sepulcro, soltó una palabra. Los que estaban alrededor aún dudaban, pero Él les dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No dudes que Dios está obrando aunque tú no puedas verlo. No dudes que la semilla que tú plantaste va a dar a luz, va a crecer y va a dar fruto. No dudes que las oraciones que estás con lágrimas plantando, que están haciendo efecto. No te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tan solo podemos creer que lo que estamos pasando no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en mi casa, sea manifestada en mi ciudad. Todo se mueve por la palabra que suelta Jesús. Las promesas y las palabras para nosotros están en este libro. Jesús ha soltado palabras sobre tu vida y sobre tu circunstancia. Pero tú puedes elegir en este día ser como Marta y María. O puedes decidir creer en tu corazón
Porque Jesús hoy viene. Jesús hoy viene. Pero antes que nada tiene que haber una persona un mensajero que le lleve una petición. Alguien que esté dispuesto a rendirse a Jesús, a rendirse a sus pies, para que el corazón del Señor sea conmovido. Dice la palabra de Dios que Jesús era conmovido, que tenía una compasión que lo movía por la gente. Y hoy el Señor está buscando a alguien. El reino de los cielos está lleno con riqueza, con health, con bienestar, con salud. Está lleno de paz, de gozo. Está lleno de paciencia. Está lleno de todo lo bueno. Y el deseo de Jesús es que ese reino sea evidente aquí, que todo lo que está ahí en el cielo, que sea evidente aquí, que tú lo puedas disfrutar. Pero toma a alguien de rodillas, toma a alguien que diga: Jesús, ven a mi casa. Jesús, ven a mi casa. Ven a mi situación, Señor. Yo te necesito. Mi familia te necesita. En este día, yo te quiero invitar que si tú tienes una necesidad o una petición en tu corazón, que a ti te gustaría que Jesús apareciera y que cambiara lo que está pasando en tu casa, que se mira que está empeorando. Si tú tienes un corazón dispuesto a decir: Jesús, yo no puedo y yo no sé, pero como Marta y María, yo escuché que tú sanabas. Yo escuché que tú eres la solución y por eso yo vengo delante de ti